Muy bien, son las 7:33, momento de contactarnos con el doctor Marco Flores, ex ministro de Finanzas, secretario ejecutivo del Foro Económico. Vamos a dividir pantalla para empezar esta conversación con él, luego de saludarlo y consultarle si nos está escuchando. ¿Sí escucha bien? ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Sí, lo escucho muy bien. ¿Qué tal? Muchas gracias. Doctor Flores, quisiera que por favor me haga una especie de síntesis de cuál es la situación hoy de las finanzas del Ecuador. ¿Es verdad que hay un hueco de 5.000 millones, que hay vencimientos por alrededor de 8 o 9.000 millones de dólares que hay que honrar entre capital e intereses y que ciertamente se viene un futuro no halagador porque incluso el precio del petróleo está a la baja? Sí, es más o menos lo que usted dice. El problema con este presupuesto es que comenzó con un desfinanciamiento de 7.577 millones de dólares desde el día 1. Pero luego han ocurrido varias cosas. La producción de petróleo, que es la que produce los ingresos petroleros en el presupuesto, ha caído sustancialmente de lo que estaba contemplado en el presupuesto. En el presupuesto se contemplaba una producción diaria de 518.000 barriles y actualmente se está produciendo entre 40 y 50.000 barriles diarios menos. Eso significa una merma importante de ingresos petroleros. El año pasado aproximadamente se recibieron 3.000 millones de dólares por ingresos petroleros y este año se va a recibir seguramente la mitad. En el primer trimestre del año 2023 apenas se han recibido 300 millones. En el primer trimestre del año 2022 se recibieron 1.500. Entonces, imagínense usted el impacto que tiene eso en los ingresos petroleros, punto número 1. El presupuesto en términos de financiamiento va a requerir 9.000 millones de dólares. Ese es nuestro cálculo en el Foro Economía, ya no los 7.500 que dijo Finanzas, sino 9.000 millones hasta aquí. El Observatorio de la Política Fiscal incluso dice que se requerirá 10.000 millones. Ese es dinero que hay que buscarlo a través de la deuda pública interna y externa. Hemos visto que el ministro de Finanzas está acudiendo sobre todo a la deuda interna, al seguro social y colocando bonos y certificados de tesorería. Pero eso tiene un límite. El resto de la plata es bastante difícil conseguirlo. El Ecuador no puede emitir bonos para colocar en el mercado exterior. Tiene un riesgo país de casi 2.000 puntos. Entonces no los puede emitir. Y los recursos que puede obtener de los multilaterales, si bien son importantes, resultan limitados para las necesidades que tiene el país. Por si fuera poco, al presupuesto se suman otras presiones que vienen dadas por el inicio probablemente ya del fenómeno del Niño, todos los deslaves, los derrumbes, los aguaceros, los problemas que hemos tenido con el clima, todo eso significan necesidades crecientes para el presupuesto. O sea, aquí van a ocurrir dos cosas. La primera es que el presupuesto, o está ocurriendo, hemos dicho dos cosas. La primera es que no hay suficiente dinero para atender las demandas y los requerimientos al presupuesto del Estado. Todo el mundo pide plata al Estado. A mí me llama la atención escucharles a los candidatos que dicen que van a multiplicar la inversión, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, pero no dicen de dónde van a sacar el dinero. Entonces, lo primero es que este es un presupuesto extremadamente limitado y eso tiene un impacto directo sobre la inversión pública, sobre la seguridad ciudadana, sobre la seguridad social, sobre el crecimiento económico, el empleo, sobre la pobreza. Sobre eso es que deben opinar los candidatos. Pero escúchenles lo que dicen. La mayoría de ellos, y mire, yo lo digo con absoluto respeto, por lo menos una buena parte de ellos no tiene la menor idea de lo que hay que hacer. La menor idea de lo que hay que hacer. Son candidatos que están ahí para ponerse de candidatos y algunos simplemente para poner su nombre en el currículum. Pero la situación fiscal es una situación bien complicada para el Ecuador, porque significan serias limitaciones. Ahora, las razones de esto son varias, ¿no? Una de esas son los elementos imprevistos, lo que nosotros llamamos los elementos exógenos, ¿no? La caída en el precio del petróleo, el aumento de estos requerimientos, por ejemplo, por modificaciones en el clima, y claro, las demandas adicionales por el fenómeno del Niño, los destrozos, lo que está pasando en Esmeraldas, la Secretaría de Riesgos no tiene suficiente dinero, y claro,
como consecuencia de 6 años de una política económica equivocada, que se olvidó de privilegiar el crecimiento económico, que se olvidó que la demanda agregada es el motor más poderoso de una economía para crecer y generar empleo. Entonces hoy tenemos esta factura muy grande que hay que solucionar y que es lo que hay que escucharles a los candidatos, qué es lo que van a hacer, cómo van a hacer y dónde van a sacar la plata. Oiga, antes de revisar lo de los candidatos, ¿y por qué no se pudo incrementar la producción petrolera como se había ofrecido? ¿Cuál fue el impedimento? Bueno, desde el principio era muy difícil. Acuérdese que el entonces candidato Lasso ofreció llevar la producción petrolera a 1 millón de barriles. Los especialistas petroleros, los técnicos petroleros, señalaron desde ese mismo momento que eso era una tarea imposible para el Ecuador, que algo se podía incrementar, pero que no habían las condiciones, ni había el dinero, ni daban los tiempos para poder realizar ese incremento. Entonces, fue una oferta realmente en el aire desde el punto de vista técnico. Luego, porque el Ministerio de Finanzas tampoco le entrega a Petroecuador los recursos necesarios y suficientes para que realice prospección, para que trabaje más en los campos petroleros, incremente la producción de petróleo. Y la razón es que el Ministerio de Finanzas tampoco tiene la plata. Es la misma razón por la cual el Seguro Social tiene problemas, no recibe suficiente dinero. No es que no se recibe dinero, no se recibe suficiente dinero en ambos casos, en el IES y en el presupuesto del Estado, porque el crecimiento que usted tiene en el Ecuador es un crecimiento mínimo. Claro, doctor, mire, esto que usted me está diciendo me pone a pensar qué país van a recibir o va a recibir el próximo presidente de la República, ¿no? Va a recibir un país que no tiene ni siquiera seguramente a esas alturas ya ni para pagar los sueldos de la burocracia. Le voy a decir algo, ¿no? Si a mí me preguntarían, oiga, en estas circunstancias, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, lo primero es desde el día 1 del próximo gobierno cambiar la dirección de la política económica. Pero cuando usted cambia la dirección de la política económica, hay lo que en la economía se llama un rezago. Los cambios necesitan un tiempo para hacerse sentir y para producir resultados. Si bien comienzan los cambios al siguiente día, pero los efectos porcentuales mayores se dan luego de un plazo. Es lo que nosotros llamamos el rezago en el efecto de la política económica. Entonces, en este año, el Ecuador solo puede arroparse hasta donde puede. Dicho de otra manera, hay muchas cosas que no se van a poder cumplir. Hay muchas inversiones que no se van a poder realizar. Y desgraciadamente eso tiene un impacto sobre, como le dije, sobre la seguridad ciudadana, la seguridad pública, el empleo, porque no alcanza el dinero. Pero la primera cosa, cambiar la dirección de la política económica. Impulsar la demanda agregada para generar en coyuntura, es decir, en el ahora, un crecimiento económico mucho más dinámico, una actividad mucho más dinámica. Y el problema también es para el seguro social. Usted tiene un 65% de desempleo y subempleo y tiene aproximadamente un 35% de empleo adecuado. ¿Por qué al seguro social le falta plata? ¿Por qué al presupuesto le falta plata? No es como algunas personas dicen, hay un exceso de gasto público. Podemos tratar eso y no es así. El problema es que solamente el 35% está aportando al seguro social. Solamente un 35% está aportando el grueso de los tributos, porque el 65% o no tiene ingresos porque está desempleado o está subempleado. En los países europeos, por ejemplo, ocurre exactamente lo contrario. Usted tiene un 95% de empleo y un 5% de desempleo, porque ahí no hay subempleo. Entonces, el problema es aquí un problema de crecimiento que no genera el suficiente empleo. Si tuviéramos aquí un empleo que estuviera empleado el 65% de la población económicamente activa, bueno, el SRI recaudaría mucho más dinero, el seguro recaudaría mucho más dinero. Entonces, el problema subyacente es un empleo pobre, un empleo paupérrimo, ¿no? Reducido, y un enorme desempleo y subempleo paralelamente. Doctor, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Les gusta saludarle. Una cosa es lo que se habla desde afuera, ciertos analistas económicos, y otra cosa son las cifras y los números que el gobierno los presenta. Nosotros tuvimos aquí la semana pasada al ministro Bernal y él nos hablaba de unas cifras en donde estaban
y aseguraban que el subempleo y el desempleo había decrecido, que estábamos en la ruta adecuada. Pero yo escucho a otros analistas y nos dicen lo que acabo de escuchar a usted. Es decir, como no hay personas o ciudadanos que están asegurados socialmente y no hay ese aporte, luego se ve traducido en este déficit que tenemos. ¿Qué cifras son las que están manejando este gobierno? Y que también, ojo, son las que van a entregar al nuevo presidente, y qué cifras son las que en realidad se palpan en la calle, ¿no? Bueno, las cifras que yo le estoy dando sobre empleo, desempleo, son las cifras que publica el INEC. Si usted hace una comparación de cuál es el nivel de empleo y el subempleo y el desempleo sumado, que es lo que importa en el Ecuador, desempleo más subempleo, hace una comparación con el año 2020. Claro, estamos mejor, pero es que el año 2020 fue el año de la crisis, del colapso, de la pandemia, de la mala economía y además del lockdown, ¿no es cierto?, del confinamiento. Usted tiene que compararse con las cifras de antes del terremoto económico, antes del colapso económico. Y esas cifras pertenecen al año 2019. Aquí en esta economía y en cualquier economía. Entonces, cuando usted hace la comparación, los indicadores actuales, cerró el año 2022, y los que tenemos hasta el mes de marzo y abril de este año, están todavía por debajo de los indicadores que teníamos en cuanto al empleo adecuado en el año 2019. No hemos recuperado todavía el crecimiento económico que teníamos en el año 2019. No hemos recuperado el nivel de empleo que ya teníamos en el año 2019. Entonces, hay que tener la honradez intelectual para hacer las comparaciones adecuadas y además técnicamente correctas. Y las que yo le estoy diciendo son las comparaciones adecuadas y técnicamente correctas, porque todavía nos encontramos por debajo del año 2019. Entonces, cuando venzamos nosotros los niveles que teníamos tengamos un nivel mayor de empleo adecuado respecto al año 2019, es que estamos mejorando. Cuando tengamos un Producto Interno Bruto mayor al que ya tuvimos en el año 2019, es que estamos creciendo. Si todavía nos mantenemos por debajo del Producto Interno Bruto que ya teníamos en el año 2019, lo que tenemos es un rebote económico. En el Foro de Economía nosotros no utilizamos otras cifras que no sean las cifras oficiales. Y así le podría mencionar algunos otros indicadores como el de la pobreza, por ejemplo, ¿no? De los diferentes niveles de pobreza y las diferentes formas de pobreza en el Ecuador. Aquí el problema, y lo que tienen que decir los candidatos en mi concepto, es cómo van a arreglar esta tragedia. Porque las consecuencias las paga la gente, ¿no? Y sobre todo las paga la gente pobre y la gente que tiene menor capacidad de defensa en su economía. Sí, los que tienen menos posibilidad de defenderse de todos estos efectos. Hacia allá voy, doctor. Realmente, y esto un poco para que lo entienda la ciudadanía en fácil, ¿cuenta Ecuador con dinero como para hacer inversión pública en este momento? ¿Habría solo que redireccionar o cambiar las prioridades en tema de inversión pública o no? ¿O no bueno, hay ese dinero? Sí, hoy en día se han agravado las cosas, evidentemente, por las razones que ya anoté. El problema es que hay que tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado y utilizar los recursos que se tienen, no los que no se tienen. Entonces, el Ecuador tiene recursos, me dice usted, para redirigirlos hacia la inversión pública, sí los tiene. Tiene que dejar de ponerlos en un lado y ponerlos en otro. Le voy a señalar dos rubros que le podrían dar al Ecuador entre 3.300 y 3.500 millones de dólares. Este gobierno no lo va a hacer, porque este gobierno tiene una óptica neoliberal y tiene otro tipo de criterios. Y los economistas que han venido dirigiendo la política económica aquí o instrumentando la política económica son economistas de corte neoliberal. Pero le voy a decir de dónde puede salir la plata. Si usted tiene una crisis como la actual, si usted está viendo lo que pasa en Esmeraldas, si usted está viendo, y no, en Esmeraldas no solamente ahora, Esmeraldas es la provincia más pobre de este país y alguna del Oriente, pero además carece de servicios básicos, ni siquiera tiene agua potable, no tiene infraestructura. Usted sabe todas las tragedias que hay en Esmeraldas y no es el único lugar. Bueno, si usted ve lo que está pasando, tiene que usar los recursos disponibles. ¿Dónde tiene recursos disponibles? Hemos dicho hasta el cansancio. Tome 2.000 millones de la Reserva Internacional. Pero este es el gobierno de una persona que es un banquero, que es un sacrilegio seguramente considerar esa posibilidad para una persona que ha estado ligada a la banca. Pero, mire, hay 11 países en el mundo que en este momento están al borde del default y hay 2 que ya cayeron en default.
Y hoy en día se está hablando de una reestructuración muy diferente de las deudas, que es algo que deberíamos conversar. Si usted toma 2.000 millones de dólares de la reserva, que se está moviendo entre 7.800, 8.000 millones de dólares, no pasa nada, no va a ocurrir nada. Y hay razones para que no ocurra nada, ni en la dolarización, porque además no tiene nada que ver con la dolarización, ni en ninguna otra cosa. Usted puede tomar 2.000 millones con seguridad. Lo que no puede es tomar 6.000 millones, o no puede tomar 5.000 millones, pero 2.000 sí puede tomar. Y el ¿Qué hace otro, con esos 2.000? y eso se redireccionaría a inversión pública, ¿no? A obra pública. Sí, Directo a la pero venta. además puede usar 1.400 millones de dólares adicionales para formar un paquete de 3.400, levantar la economía, invertir, como usted está diciendo, dedicarlo a salud, educación, infraestructura pública que está destruida, ¿no? Carreteras, en fin. ¿De dónde salen los 2.400 millones? Mire, si usted entra a la página web del Banco Central, usted verá que el Ministerio de Finanzas, entre marzo del año pasado y marzo de este año, le ha pagado al Banco Central 1.470 millones de dólares de las viejas deudas que tiene el Ministerio de Finanzas con el Banco Central. Más o menos un promedio de algo más de 100 millones de dólares mensuales. No es que nosotros estamos proponiendo no pagar. Lo que estamos diciendo es, vamos a reestructurar ese pago, vamos a diferir los pagos. Lógico, son instituciones públicas locales y tenemos una crisis muy grave, ¿no? No estamos nadando en recursos. Entonces, diferimos esos pagos, 5 años, 3, 4, 5 años, y en lugar de pagar 1.400 millones, se crea un fideicomiso que le daría más o menos 1.400 millones para inversión. Ok, doctor, Entonces, doctor Flores, usted que fue ex ministro de Finanzas, tal vez me va a poder esclarecer mejor este panorama. Hay una emergencia como la que existe en Esmeraldas y como la que ha existido y ya se ha declarado por seguridad, por salud, y se dice, esta emergencia viene acompañada de recursos. Desde el discurso se dan los recursos, pero luego ya en la práctica, en la implementación y aflojar el dinero, a veces no pasa, no llega o se demoran muchísimo, que no está dentro de un tiempo de emergencia. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es la falencia que tiene el Ministerio de Finanzas para desembolsar el dinero que requieren los lugares y las emergencias sobre todo? este Ministerio de Finanzas sobre todo, y el de Moreno también, pero este Ministerio de Finanzas en los últimos 2 años no ha girado la plata. Mire, aquí he escuchado yo que se dice tal o cual institución no ha ejecutado el presupuesto del Estado. Y en algunos casos de algunas instituciones, evidentemente eso ha ocurrido por falta de gestión, porque tienen funcionarios que no saben gestionar lo público y que no son eficientes. El problema del sector público hoy en día no es el tamaño del sector público, porque casi el 75% del sector público está, hablando de burocracia, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Educación y médicos. Hay que preguntarle a la gente dónde vamos, a los militares, a los policías o a los médicos. Bueno, el problema está en la eficiencia del sector público. El sector público tiene que ser mucho más eficiente. Pero le decía, no es que la mayoría de las instituciones no están ejecutando el presupuesto. Lo que pasa es que no les está llegando la plata. Entonces, ¿cómo van a ejecutar si no les llega la plata? ¿Usted se acuerda de lo que dijo el ministro de Obras Públicas cuando se fue a la casa? El ministro de la SUAY, no me acuerdo este rato el nombre, que dijo, tengo aquí un portafolio de 700 millones en obras, pero no tengo dinero, no puedo seguir trabajando. Entonces, no es que no ejecutaba, sino que no le daban la plata, porque esa es la política restrictiva de este gobierno, la del Estado mínimo. Y la del Estado mínimo lo que ha hecho es crucificar la demanda agregada. Gracias a los migrantes, en los 2 últimos años hemos recibido 9.000 millones de dólares que han sostenido el consumo de los 7 millones de pobres. Si no, el consumo, si no hubiera sido por los migrantes, el consumo hubiera colapsado. Esos 9.000 millones de dólares que recibió entre el año 2021 y 2022 han sostenido el consumo, pero además es el segundo rubro de ingresos para la economía ecuatoriana. Entonces, si no se cambia esta política económica, no avanzamos a ningún lado. Y yo quisiera, me permita un minuto, vea, le voy a hacer una propaganda al gobierno, porque yo no estoy de acuerdo con la política económica que sigue el gobierno, pero hay algo en lo que tiene razón, y es honorable decirlo. Y esto más bien respetuosamente para la Corte Constitucional. El gobierno ha presentado este proyecto de nueva reforma tributaria. Sí. La Corte Constitucional debería dar paso a eso, porque ese es el único proyecto
esta nueva reforma tributaria, que en lo fundamental sí le ayuda a la gente, porque están tratando de corregir la barbaridad que hicieron en el año 2021. Los economistas independientes reclamamos, explicamos que estaban cometiendo un gravísimo error, cayéndole encima a la clase media, que iba a producir un problema enorme en el presupuesto familiar y que eso se iba a distribuir a toda la economía con signos muy negativos. Y sin embargo, el entonces ministro de Finanzas, el señor Cueva, mandó la reforma tributaria y le crucificaron a la gente. Bueno, ahora por lo menos se quiere rectificar el error y ellos mismos están diciendo que van a beneficiar a 340,000 personas que le hicieron daño. No es que sea una reforma perfecta, no es una reforma tributaria perfecta, pero es muchísimo mejor que la barbaridad que tenemos ahora. De modo que si es que la Corte Constitucional no da paso a este proyecto de ley urgente, realmente a quien está castigando es a la gente, a la clase media. Claro. Yo no hablo de los dos proyectos de ley, estoy opuesto a la barbaridad esa que presentan de las zonas francas. Pero bien, sí, de esta reforma tributaria, si es perfecta, es muchísimo mejor que la que está vigente. Gracias al doctor Marco Flores, ex ministro de Finanzas y secretario ejecutivo del Foro Económico. Un buen día, doctor. Buen día. Buen día.